¿Alguna vez has sentido que, por más que trabajes, nunca es suficiente? Que el peso de las cuentas, los pendientes y ese sueño que siempre pospones te están aplastando. No estás solo, y mucho menos condenado a seguir así. Hoy voy a mostrarte algo que podría ser el cambio que tanto esperas. ¿Te atreves a descubrirlo? Carlos estaba sentado en la vieja banca del parque, ese rincón donde siempre iba a pensar cuando las cosas se salían de control. Su celular vibró en el bolsillo, pero decidió ignorarlo. Sabía que era otro mensaje de su jefe, recordándole el reporte que aún no entregaba. Suspiró profundamente mientras observaba a un par de niños jugando fútbol en el césped desgastado. Era como si sus risas fueran un eco lejano de la vida que él había perdido en algún punto. De repente, el sonido de un balón golpeando la madera de la banca lo sacó de sus pensamientos. Una voz infantil, ansiosa y temerosa, interrumpió el finto silencio. «Señor, ¿me puede pasar mi pelota?» Carlos miró al niño y por un instante quiso ignorarlo. Pero algo en los ojos del pequeño lo obligó a actuar. Mientras le devolvía el balón, notó una cicatriz en el brazo del niño, algo que le recordó su propia infancia. Ese momento lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. El celular volvió a vibrar, y esta vez decidió contestar. La voz del otro lado era distinta, tensa, casi urgente. «Carlos, tienes que venir ahora. Algo no está bien con los números, y creo que alguien está manipulando las cuentas». La frase lo congeló. Durante semanas había sentido que algo no cuadraba en la empresa, pero nunca se imaginó que pudiera ser algo tan grave. Intentó procesar lo que acababa de escuchar, pero no había tiempo para pensar. Sabía que su jefe lo esperaba con respuestas, pero también sabía que esta era la oportunidad para descubrir qué estaba pasando realmente. Mientras se dirigía al trabajo, un pensamiento lo atormentaba. ¿En qué momento se había convertido en una pieza más de un juego que no entendía? El bullicio de la oficina era inusual. Las miradas furtivas, los murmullos entre compañeros y el constante teclear de los teclados llenaban el aire con una tensión palpable. Carlos llegó apresurado, tratando de mantener la compostura, pero su mente era un caos. Todo parecía normal, pero sabía que debajo de esa fachada algo oscuro se estaba gestando. Se dirigió al cubículo de Sofía, su colega más cercana, quien lo esperaba con una pila de documentos en las manos y una expresión grave. «Carlos, esto no tiene sentido. Mira estos reportes. Las cifras están manipuladas, pero lo extraño es que no hay rastros evidentes de quién lo hizo. Es como si alguien supiera exactamente cómo borrar sus huellas». Carlos tomó los papeles y comenzó a revisarlos con atención. La discrepancia era clara, pero había algo más que lo inquietaba. Uno de los documentos tenía una firma que reconocía demasiado bien. Era la de Javier, su supervisor, el hombre que siempre había sido su mentor y quien lo había recomendado para el puesto. «¿Estás segura de que esto salió de la oficina de Javier?», preguntó con voz baja, casi esperando que Sofía lo desmintiera. «Totalmente. Lo revisé 2 veces, pero si esto se filtra, no solo él estará en problemas, sino toda la empresa». Carlos sintió un nudo en el estómago. Javier había sido como una figura paterna para él, alguien que siempre había predicado la importancia de la honestidad y el trabajo duro. Pero ahora, todo eso parecía tambalearse. Se levantó de la silla con brusquedad, dejando los documentos sobre el escritorio de Sofía. «Necesito hablar con él. Esto no puede quedarse así». Antes de que Sofía pudiera detenerlo, Carlos ya había cruzado la oficina hacia el despacho de Javier. Tocó la puerta con fuerza, sin esperar respuesta, y entró. Javier estaba sentado frente a su computadora, aparentemente concentrado, pero levantó la mirada con una calma que resultaba casi inquietante. «Carlos,
¿Qué pasa? Pareces alterado. Carlos cerró la puerta detrás de él y sostuvo la mirada de Javier. ¿Por qué tu firma está en estos documentos? Las cifras están manipuladas, Javier. Y si esto se descubre, no solo perderás tu trabajo, todos lo haremos. Javier lo miró en silencio por unos segundos, como si estuviera calculando su próximo movimiento. Luego, se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, con las manos en los bolsillos. Carlos, hay cosas que no entiendes. Esto no es tan simple como parece. A veces, para mantener a flote un barco, tienes que hacer ajustes, aunque no siempre sean los correctos. El corazón de Carlos latía con fuerza. Las palabras de Javier confirmaban sus peores sospechas, pero también despertaban una nueva pregunta. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que creía correcto? El aire dentro de la oficina de Javier se sentía más pesado de lo normal. Carlos no podía evitar que sus manos temblaran, pero su determinación lo mantenía firme. La confesión velada de Javier seguía retumbando en su cabeza, mientras intentaba procesar lo que había escuchado. Afuera, las voces de los compañeros se escuchaban lejanas, como si el mundo se hubiera reducido a las 4 paredes de ese despacho. ¿Ajustes? ¿Así es como lo llamas?, preguntó Carlos, con un tono más alto del que pretendía. Sus palabras salieron cargadas de rabia, pero también de incredulidad. Javier se giró lentamente, dejando la ventana detrás de él. Había algo en su expresión que mezclaba cansancio y resignación. No entiendes las presiones que vienen con este puesto, Carlos. Esto no es un juego. Si no hacemos esto, la empresa se hunde, y con ella, todos los empleos de esta oficina. Carlos apretó los puños, sintiendo que la desesperación comenzaba a invadirlo. Entonces, ¿por qué no hacerlo bien desde el principio? ¿Por qué no buscar soluciones en lugar de esconder los problemas? Esto no es lo que me enseñaste. No es lo que tú eras. Javier bajó la mirada, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Era Sofía, con el rostro pálido y una carpeta en las manos. «Carlos, lo encontramos. Esto va más allá de Javier», dijo, extendiéndole los documentos. «Hay transferencias a cuentas en el extranjero. No es solo manipulación de números, es un desfalco masivo. Y no viene de él, sino de alguien más arriba». Carlos sintió un nudo en el estómago mientras revisaba los papeles. Las cifras eran astronómicas y los nombres involucrados eran familiares. Entre ellos, destacaba el nombre de un directivo que Carlos había conocido en las reuniones más importantes de la empresa. «Esto no puede ser real», murmuró, pasándose una mano por el cabello. Javier dio un paso adelante, mirando los documentos por encima del hombro de Carlos. Su expresión cambió de sorpresa a algo que parecía miedo. «Si esto sale a la luz, no solo se acaba para mí, se acaba para todos nosotros. Estás jugando con fuego, Carlos». «Tal vez sea hora de que alguien apague ese fuego», respondió Carlos, con una voz más firme de lo que esperaba. En ese momento, las luces de la oficina parpadearon y un sonido agudo resonó en los altavoces. Una voz anunció que todos los empleados debían abandonar el edificio por una supuesta amenaza. Carlos intercambió una mirada rápida con Sofía. Sabían que no era una coincidencia. Mientras la alarma seguía sonando, Carlos metió los documentos en su mochila y susurró: «Si quieren asustarnos, tendrán que intentarlo más fuerte. Vamos a llegar al fondo de esto». El bullicio de la calle se mezclaba con las sirenas de las patrullas que rodeaban el edificio. Carlos y Sofía habían escapado por poco, usando una salida trasera que apenas recordaban que existía. Con la mochila firmemente colgada al hombro, Carlos miraba a todos lados, buscando un lugar donde pudieran revisar los documentos con calma. El miedo de ser atrapados los seguía como una sombra, pero la adrenalina era más fuerte.
Tenemos que movernos. Si saben que tenemos esto, no van a detenerse, dijo Sofía, apretando el brazo de Carlos para que apurara el paso. Llegaron a una cafetería pequeña y casi vacía, donde se sentaron en una esquina, ocultos tras una máquina de café. Carlos sacó los documentos y empezó a analizarlos con más cuidado. Había transferencias enormes que llevaban años haciéndose a una red de cuentas en paraísos fiscales. Pero lo que llamó su atención fue un nombre que apareció repetidamente. Raúl González, el director general de la empresa. Es él. Siempre fue él. Todo esto es mucho más grande de lo que pensamos. Javier solo era una pieza en su juego, susurró Carlos con la mirada fija en los papeles. Sofía lo miró, y en sus ojos había una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué hacemos? No podemos ir a la policía. Si Raúl tiene contactos ahí, no nos creerán. Carlos pensó por un momento, recordando las palabras de Javier. Esto no es un juego. Y tenía razón, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Revisó de nuevo los documentos y encontró algo que no había notado antes. Una dirección en las afueras de la ciudad, marcada como el punto de origen de varias transferencias. Vamos a esa dirección. Si encontramos algo allí, podemos probar que esto es real. El trayecto fue silencioso, con ambos sumidos en sus pensamientos. Llegaron al lugar, un almacén abandonado con las ventanas cubiertas de polvo y las puertas aseguradas con cadenas. Pero había algo que delataba actividad reciente. Un auto negro estacionado a un costado. «Esto no me gusta. Parece una trampa», dijo Sofía, mirando nerviosa a su alrededor. Carlos asintió, pero ya había decidido que no daría marcha atrás. Forzaron una entrada lateral y se adentraron en el edificio. El olor a papel viejo y humedad llenaba el aire, y los sonidos de sus pasos resonaban en el eco. En el centro del almacén había una mesa llena de archivos, computadoras y una pequeña caja fuerte. «Aquí está todo. Esto es lo que necesitamos», dijo Carlos mientras empezaba a revisar los documentos. De repente, un sonido de pasos los hizo congelarse. Una figura emergió de las sombras. Raúl, con una expresión serena pero amenazante. «Sabía que eran ustedes. ¿Creen que pueden destruir algo que lleva años construyéndose?», dijo, sacando un arma de su chaqueta. Carlos dio un paso adelante, tratando de mantener la calma. «No vamos a permitir que sigas haciendo esto. Todo lo que necesitas para hundirte está aquí. Y esta vez, no tienes cómo borrar tus huellas». Raúl rió, un sonido seco que retumbó en el espacio vacío. «¿Y quién crees que te va a creer? Todo está bajo mi control. Ustedes no son más que dos empleados insignificantes». Antes de que pudiera reaccionar, Sofía activó una grabadora en su celular, que había estado ocultando en el bolsillo. La confesión de Raúl quedó registrada. En ese instante, las sirenas se escucharon a lo lejos. Carlos había enviado previamente un mensaje anónimo con la ubicación y parte de las pruebas. Raúl intentó escapar, pero la policía llegó antes de que pudiera hacerlo. Mientras se lo llevaban esposado, Carlos y Sofía se miraron, con una mezcla de alivio y cansancio. «Esto no termina aquí, Carlos. Hay más personas como él, pero hoy ganamos», dijo Sofía, con una leve sonrisa. Carlos miró el almacén vacío y luego al horizonte, donde el sol comenzaba a salir. «Hoy empezamos algo más grande. No importa cuánto tiempo tome, vamos a limpiar este desastre». Échale ojo al video que está apareciendo en la pantalla y no te pierdas la próxima historia del canal de Aventón con la Historia. Suscríbete al canal y formes parte de nuestra banda. Ahí te vemos.